¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El Nahual de Huehuetla. Me llamo Ricardo Ramírez. Soy de Puebla. No soy de aquí, pero llevo casi 10 años recorriendo sus rincones, buscando historias, capturando la esencia de sus pueblos. Nunca creí en leyendas, en seres sobrenaturales. Soy un hombre de ciencia, de datos. Pero lo que viví en Huehuetla, eso me hizo replantearme muchas cosas. Llegué a Huehuetla buscando las cascadas de Tlatlauquitepec. Había leído sobre ellas en un viejo blog de viajes, y la idea de fotografiar esas caídas de agua me atraía mucho. El pueblo, en sí mismo, es tranquilo, pintoresco. Calles empedradas, casas de adobe con techos de teja, el aroma constante de leña quemándose en los fogones. La gente es amable, pero reservada. Como si guardaran secretos. Me hospedé en una pequeña posada familiar, atendida por una señora llamada Elena. Una mujer de unos 60 años, de rostro curtido por el sol y manos callosas. Era callada, pero atenta. Me preparaba el desayuno todas las mañanas, un café de olla fuerte y unas tortillas hechas a mano con frijoles refritos. La primera noche, después de cenar, me senté en el patio de la posada a revisar las fotos que había tomado durante el día. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El silencio era casi absoluto, solo roto por el canto ocasional de algún grillo. De repente, escuché un aullido. Un aullido largo, profundo, que me heló la sangre. Pensé que era un perro, pero el sonido era diferente. Más salvaje, más gutural. Era como si el animal que lo emitía estuviera sufriendo, o advirtiendo algo. Le pregunté a Elena al día siguiente sobre el aullido. Ella se limitó a mirarme con una expresión extraña y me dijo, son los perros del pueblo. A veces se ponen así. No me convenció su respuesta, pero no insistí. Decidí concentrarme en mi trabajo, en las cascadas. Pasé los siguientes días explorando la zona, tomando fotos, disfrutando del paisaje. Pero el aullido de la primera noche se había quedado grabado en mi mente. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cerca del río, me encontré con un anciano sentado en una piedra. Estaba tallando una figura de madera con un cuchillo. Me acerqué a él y le pregunté qué estaba haciendo. Es un nahual, me respondió sin levantar la vista. Un hombre que se transforma en animal. Sonreí. Pensé que estaba bromeando. ¿Un nahual? ¿En serio cree en esas cosas? El anciano me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Aquí, en Huehuetla, creemos en muchas cosas. Cosas que usted no entendería. Me contó historias sobre nahuales, sobre hombres que se transformaban en animales para proteger a su pueblo, para castigar a los malvados. Historias de terror, de sangre, de venganza. Yo seguía sonriendo, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero la forma en que el anciano me hablaba, la seriedad en su rostro, me hicieron dudar. Esa noche, volví a escuchar el aullido. Esta vez, era más cercano, más intenso. Venía del bosque que rodeaba la posada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo.
Cerré la ventana de mi habitación y me metí en la cama, intentando ignorar el sonido. Pero el aullido no cesaba. Se hacía más fuerte, más desesperado. Era como si el animal que lo emitía estuviera llamándome. Me levanté de la cama y me asomé por la ventana. No vi nada. Solo la oscuridad, los árboles, las sombras. De repente, vi algo moverse entre los árboles. Una figura oscura, grande, que se desplazaba con rapidez. No pude distinguir qué era, pero me dio mucho miedo. Cerré la ventana de golpe y me tiré en la cama, temblando. Pasé toda la noche en vela, escuchando el aullido y esperando que amaneciera. Cuando salió el sol, me sentí un poco más tranquilo. Pero la sensación de miedo no desapareció. Le conté a Elena lo que había visto y oído. Ella me miró con tristeza. Es mejor que se vaya de Huehuetla, me dijo. Este no es un lugar para usted. No entendí por qué me decía eso, pero sentí que debía hacerle caso. Empaqué mis cosas y me despedí de Elena. Ella me abrazó con fuerza y me susurró al oído, cuídese mucho. Y no vuelva por aquí. Salí de Huehuetla con una sensación extraña. Como si hubiera escapado de algo peligroso, algo que no podía comprender. En el camino de regreso, me crucé con varios campesinos. Algunos me miraban con curiosidad, otros con desconfianza. Pero todos tenían la misma expresión en sus ojos, una mezcla de miedo y resignación. Desde entonces, he intentado olvidar lo que viví en Huehuetla. He intentado convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, de mi cansancio. Pero el aullido, la figura oscura entre los árboles, la advertencia de Elena, todo sigue presente en mi mente. No sé si realmente existen los nahuales. No sé si lo que vi fue real o no. Pero sé que Huehuetla guarda secretos oscuros, secretos que es mejor no descubrir. Y sé que hay lugares en este mundo donde la realidad y la leyenda se entrelazan, creando una atmósfera de misterio y terror que te persigue para siempre. Regresé a Puebla, a mi vida normal. Pero algo había cambiado en mí. Ya no veía el mundo de la misma manera. Ahora sabía que había cosas que la ciencia no podía explicar, cosas que se escondían en la oscuridad, esperando el momento oportuno para revelarse. Traté de buscar explicaciones lógicas a lo que había vivido. Quizás el aullido era de un coyote, confundido por el eco de las montañas. Quizás la figura oscura era un simple perro salvaje. Pero no lograba convencerme. Había algo más, algo inexplicable, que me perturbaba profundamente. Una noche, mientras revisaba mis fotos de Huehuetla, encontré una imagen que me heló la sangre. Era una foto del anciano que tallaba la figura de madera. En la foto, la figura parecía cobrar vida. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, su boca se abría en una mueca amenazante. Borré la foto de inmediato. No quería volver a verla nunca más. Pero la imagen se quedó grabada en mi mente, atormentándome cada noche. Desde entonces, he evitado volver a Huehuetla. He evitado hablar de lo que viví allí. Pero la historia me persigue. Siento que algo me observa desde la oscuridad, algo que está esperando a que baje la guardia para atacarme. Sé que muchos no me creerán. Pensarán que estoy loco, que he inventado todo esto. Pero no me importa. Yo sé lo que vi, lo que sentí. Y sé que hay lugares en este mundo donde el terror es real, donde las leyendas cobran vida. Y Huehuetla es uno de esos lugares. Un lugar donde los nahuales acechan en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Un lugar del que nunca debí haber ido. Un lugar que, aunque quisiera, jamás podré olvidar. Cada noche, antes de dormir, escucho el aullido. Y sé que no estoy solo. La puerta chirrió al abrirse, un lamento metálico que resonó con eco en el silencio espeso del pasillo. El olor a humedad y polvo viejo me golpeó de lleno, un aroma rancio que me recordó al sótano de la casa de mi abuela, pero multiplicado por 10. El aire estaba denso, casi palpable, y sentí una opresión en el pecho, como si me hubieran puesto un peso encima.
Entré con cautela, sintiendo bajo mis pies las baldosas frías y resbaladizas. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo grisáceo, que se levantaba en pequeñas nubes a cada paso, dejando marcadas mis huellas. La luz mortecina que se filtraba por la única ventana, cubierta de telarañas, apenas iluminaba el espacio. Era una habitación rectangular, desnuda y vacía, salvo por una silla de madera desvencijada en una esquina y una mancha oscura en el suelo, que intuí que era sangre seca. El silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por el goteo constante de una tubería oxidada en la pared. Cada gota resonaba amplificada en el vacío, como un metrónomo macabro que marcaba el paso del tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación instintiva de peligro, como si estuviera siendo observado. Me acerqué a la ventana con cuidado, evitando pisar la mancha oscura en el suelo. El cristal estaba sucio y opaco, cubierto de polvo y salpicaduras de lluvia seca. A través de la neblina, pude distinguir el perfil borroso de los edificios abandonados al otro lado de la calle. Todo parecía igual de desolado y olvidado que esta habitación. Toqué el cristal con la yema de los dedos, sintiendo la textura áspera y fría bajo mi piel. Había algo inquietante en la quietud del paisaje, en la ausencia de vida y movimiento. Era como si el tiempo se hubiera detenido aquí, atrapado en un bucle eterno de decadencia y abandono. Me aparté de la ventana y me volví hacia la habitación. La luz era aún más tenue ahora, y las sombras se alargaban y se retorcían en las esquinas, creando formas fantasmales. La silla de madera desvencijada parecía observarme con sus patas torcidas, como un espectro silencioso. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. Necesitaba concentrarme y encontrar alguna pista, algo que me explicara por qué me habían traído a este lugar. Pero la atmósfera era tan opresiva, tan cargada de una energía negativa, que me resultaba difícil pensar con claridad. Caminé hacia la silla y la examiné de cerca. La madera estaba astillada y desgastada, cubierta de una fina capa de polvo. Las patas estaban sueltas y temblaban al menor movimiento. Parecía una silla que había soportado mucho peso, tanto físico como emocional. Me incliné para olerla, tratando de detectar algún aroma revelador. Además del olor a madera vieja y polvo, percibí un leve rastro de tabaco barato y sudor rancio. Era un olor familiar, un olor que había asociado durante mucho tiempo con la desesperación y la resignación. Me senté en la silla con cuidado, sintiendo el crujido de la madera bajo mi peso. La silla se balanceó peligrosamente, amenazando con romperse en cualquier momento. Era una sensación incómoda e insegura, pero decidí quedarme sentado, tratando de imaginar quién había estado aquí antes que yo. Cerré los ojos y me concentré en mis sentidos. El olor a humedad y polvo llenaba mis fosas nasales, el frío de las baldosas se filtraba a través de mis zapatos, el goteo constante de la tubería resonaba en mi cabeza. Traté de imaginar los sonidos que habrían llenado esta habitación en el pasado, voces, gritos, llantos, silencios. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Las sombras se habían movido, creando nuevas formas y perspectivas. La mancha oscura en el suelo parecía más grande ahora, más amenazante. Sentí una punzada de miedo en el estómago, una sensación visceral de que algo terrible había ocurrido aquí. Me levanté de la silla y me acerqué a la mancha en el suelo. Me arrodillé y la examiné de cerca. Era sangre, sin duda, pero estaba tan seca y vieja que era difícil determinar a quién pertenecía. Tenía un color marrón oscuro, casi negro, y una textura rugosa y quebradiza. Toqué la mancha con la yema de los dedos, sintiendo la frialdad y la dureza bajo mi piel. Había algo repulsivo en ella, algo que me hacía sentir náuseas. Me aparté rápidamente y me limpié los dedos en el pantalón. Me puse de pie y me alejé de la mancha, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Necesitaba salir de esta habitación, necesitaba aire fresco y luz solar. La atmósfera era demasiado opresiva, demasiado cargada de dolor y sufrimiento. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo el alivio de acercarme a la salida. Pero antes de llegar,
me detuve. Había algo que no encajaba, algo que había pasado por alto. Me volví y miré la habitación de nuevo. La silla, la ventana, la mancha de sangre, todo estaba ahí, en su lugar. Pero faltaba algo, algo esencial. Entonces lo vi. En la pared, justo encima de la silla, había una pequeña inscripción grabada en la piedra. Era una sola palabra, escrita con letras temblorosas y desiguales: perdón. La palabra resonó en mi cabeza como un eco fantasmal. Perdón. ¿A quién pedía perdón? ¿Y por qué lo había escrito aquí, en esta habitación abandonada y olvidada? Me acerqué a la pared y examiné la inscripción de cerca. Las letras estaban grabadas con una herramienta afilada, quizás un cuchillo o un clavo. La piedra estaba astillada y desgastada alrededor de la inscripción, como si la persona que la había escrito hubiera estado desesperada por dejar su mensaje. Toqué la inscripción con la yema de los dedos, sintiendo la textura áspera y fría de la piedra. Había algo conmovedor en esa palabra, algo que me hacía sentir empatía por la persona que la había escrito. Perdón. Era una palabra que expresaba arrepentimiento, culpa, remordimiento. Era una palabra que buscaba la redención, la absolución, la paz. Pero, ¿qué había hecho esa persona para necesitar pedir perdón? ¿Y por qué había elegido esta habitación como el lugar para confesar su pecado? Me alejé de la pared y miré la habitación de nuevo. La silla, la ventana, la mancha de sangre, la inscripción en la pared, todo formaba parte de un rompecabezas oscuro y perturbador. Necesitaba encontrar las piezas que faltaban, necesitaba desentrañar el misterio que se escondía en esta habitación. Pero sabía que no sería fácil. La verdad estaba enterrada bajo capas de silencio, mentiras y olvido. Respiré hondo y me preparé para enfrentarme a la oscuridad. No sabía lo que iba a encontrar, pero estaba decidido a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Me quedé allí de pie, en medio de la habitación, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. El olor a humedad y polvo se había vuelto más intenso, el goteo constante de la tubería más insistente. El silencio era ahora una presencia palpable, una fuerza opresiva que me envolvía por completo. Cerré los ojos y me concentré en mis sentidos. Traté de imaginar cómo era la vida en esta habitación antes de que fuera abandonada. Quienes la habían habitado, qué habían hecho, qué habían sentido. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Las sombras se habían movido de nuevo, creando nuevas ilusiones ópticas. La silla parecía más desvencijada, la mancha de sangre más grande, la inscripción en la pared más conmovedora. Me sentí abrumado por una sensación de tristeza profunda y una sensación de urgencia. Sabía que tenía que actuar rápido, que el tiempo se estaba agotando. Me acerqué a la ventana y la abrí con dificultad, sintiendo el aire fresco de la calle en mi rostro. El ruido del tráfico y las voces de la gente me parecieron una bocanada de aire fresco después de tanto silencio. Miré hacia abajo y vi a un grupo de personas caminando por la acera. Eran personas comunes y corrientes, con sus preocupaciones y sus alegrías. No tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo aquí arriba, en esta habitación abandonada y olvidada. Sentí una punzada de soledad y una sensación de desconexión. Estaba solo en esto, solo en mi búsqueda de la verdad. Cerré la ventana y me volví hacia la habitación. Sabía que tenía que seguir buscando, que tenía que encontrar alguna pista que me llevara a la verdad. Me dirigí hacia la silla y la examiné de nuevo. Busqué en la madera astillada, en las patas sueltas, en el polvo acumulado. Pero no encontré nada. Luego me acerqué a la mancha de sangre y la examiné de nuevo. Busqué en el color oscuro, en la textura rugosa, en los bordes irregulares. Pero tampoco encontré nada. Finalmente, me acerqué a la inscripción en la pared y la examiné de nuevo. Busqué en las letras temblorosas, en la piedra astillada, en la palabra perdón. Y entonces, lo vi. Justo debajo de la palabra perdón, había otra inscripción, más pequeña y más tenue. Estaba casi borrada por el tiempo y el polvo,
pero pude distinguirla con dificultad. Era una fecha, 14 de marzo de 1975. La fecha resonó en mi cabeza como una campana. 14 de marzo de 1975. Era una fecha que significaba algo, una fecha que estaba conectada de alguna manera con esta habitación y con la persona que había escrito la palabra perdón. Necesitaba saber qué había ocurrido el 14 de marzo de 1975. Necesitaba saber quién era la persona que había escrito la palabra perdón. Necesitaba saber la verdad.